Que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo gobierne el entendimiento de manera milagrosa, con fe. Que se esclarezca el entendimiento de la gente para que puedan percibir la verdad, la palabra de Dios. Debido a que este es un mundo viciado en rudimentos que no se corresponden a Dios, establecido por hombre. Yo le voy a hablar de los deseos de la carne. Este es un mensaje que todo el mundo debería de escuchar. Todo el mundo debería de saberlo. Porque tiene tantas cosas importantes que declarar, que darle a conocer, referente a lo que dice la Biblia. Tergiversado, haciendo por naturaleza lo que verdaderamente no agrada a Dios y dejando de hacer lo que sí verdaderamente agrada a Dios. Por ejemplo, vamos a comenzar en un término como los deseos de la carne. Cuando la gente le hablan de los deseos de la carne, le hablan del sexo, todo lo satanizan eso. Bien, pues Dios instituyó el deseo de la carne y el sexo también. Sin embargo, nosotros podemos notar que en la Biblia dice que los deseos de la carne son contra el espíritu y estos se oponen entre sí. Parecería un tanto contradictorio, porque si los deseos de la carne son contra Dios, entonces si yo tengo deseo, esto sería algo contra Dios. Ningún hijo nace sin deseo. A todo el mundo le da deseo. El único que se registra con el don de continencia es el apóstol Pablo. Las monjas han caído en una ridiculez, lo llamado padre más que ridículo, luchando, batallando con un cuerpo que le da deseo. Las religiones, todas, voy a probar bíblicamente, están mal todas en los deseos de la carne. Incluso hablando hasta del matrimonio, hablando de la fidelidad que ellos expresan, de que en la fe es que el católico se case con el católico, el evangélico con el evangélico, el adventista con el adventista. Voy a probar bíblicamente hablando que todos estos están bajo los deseos de la carne y no del espíritu. Bien, ¿por qué no hay condenación para el deseo que agrada al espíritu? Esto es una interrogante que usted debería de hacerse, ¿no? Porque obviamente el deseo existe, es latente cada día en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es el deseo que condena la Biblia? Eso es algo que uno tiene que entenderlo. Porque cuando uno entiende eso, escuchen mujeres y hombres también. Cuando usted entiende eso, no es contra Dios. En el momento que usted le da rienda suelta a un deseo en la carne, por algo que a usted le gusta, usted está contra Dios. ¿Cuántas personas que se tildan de cristiano? Y tengo que sacar un paréntesis sobre este mensaje que vamos a dar de la carne.
en virtud de que recientemente acabamos de pasar el día supuestamente del amor y la amistad, llamado un San Valentín. Yo no entiendo cómo pueden conjugar el amor en una relación sexual. Esto fue lo que hizo el tal Valentín en aquel tiempo. Pero ¿y cómo podemos también pensar lo siguiente? Que sobre este día de la amistad, cuando en 1 Corintios capítulo 5, desde el versículo 9 en adelante, la Biblia nos dice a nosotros, a los llamados, a los iluminados, a los que han entendido, en función de que Cristo nos llamó, que hemos de juzgar al mundo. ¿En qué capacidad podría usted juzgar al mundo cuando usted es amigo de todos aquellos que son contra Dios? Y yo, estos llamados concilios, religiones, que han producido un engaño tan terrible, enseñan a las personas diciendo que son cristianos en celebraciones diabólicas, pero voy a probar bíblicamente el deseo de la carne que agrada a Dios. El deseo de la carne que es contra Dios. Yo no lo voy a demostrar con criterios personales, sino por lo que dicen las Escrituras. Después de una brevísima pausa, no le cambie, le voy a dar un detalle bíblico de estas cosas. Adelante, señor director. Distribuidora La Facilidad, con una exhibición de modelos preciosos y mecedoras de fibra de vidrio, juegos de comedor, con una calidad excepcional a tu servicio. El colchón que tú necesitas, todas estas cosas las puedes encontrar a mitad de precio en Distribuidora La Facilidad, con más de 40 años a tu servicio. Puedes contactarlo a los teléfonos 809-337-2111 en Santiago. Bien, amado, de igual manera, Madera Navarrete, tu economía, ubicada en la carretera de Puerto Plata, solo 50 metros de la rotonda de Navarrete, con materiales de construcción, artículos ferreteros, todo cuanto usted vaya a necesitar y lo vas a encontrar. Su número de contacto, 809-585-6364. Vamos a hablarle de cosas profundas, bíblicamente hablando. Cuando usted escuche este mensaje se va a dar cuenta que el mundo entero, en sus deseos personales, está contra Dios. Estas son revelaciones que Dios da para que usted la aproveche. Están en la Biblia, no son una historia de ficción. Miren, por ejemplo, cuando ya Adán y Eva, ya se habían hecho transgresores de Dios por la desobediencia, ¿no? Aquí, como la mujer incurrió en transgresión dándole al hombre, ¿verdad?, a comer de lo que Dios prohibió. En Génesis, en el capítulo 3, versículo 16, escuche esto. Dios le dijo estas cosas a la mujer, escuche con atención, analice las escrituras. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. La mujer tenía sus relaciones sexuales. Y escuche lo que le dijo. No le dijo, mira, no vas a parir más, se acabó esto. Oye, desobedeciste, no va a tener más hijos.
No le dijo nada de eso. La mujer le multiplicó los dolores de la preñez. Estaba castigándola, pero no le quitó el tener sexo. Le dijo, con dolor dará a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. O sea, el deseo estaba. Continuó el deseo, solo que aquí hubo una diferencia en el deseo. ¿Cuál? Esto ya tenía un término de salvación en la fe. O sea que las mujeres que se enamoran de un hombre por el cuerpo, por las 1000 cosas que dicen en las redes sociales, que dicen en el Instagram y que no voy a enumerar, porque esto tiene prudencia, no son las que valen eternamente, ni son las que constituyen una vida en agrado a Dios. Y aquí le está diciendo, mira, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Por qué dice el Señor esto? Hablando del término de la fe, le explico lo siguiente. ¿Cómo es posible hacer el cuerpo de Cristo si no hay sexo ni deseo? Yo le pregunto a estos que se tildan de predicadores y tienen que enmudecer con lo que les voy a desarrollar. Porque el cuerpo de Cristo no se puede realizar sin sexo, sin deseo, sin que hayan hijos. No se puede edificar el cuerpo de Cristo. Estamos hablando del error que han cometido concilios y todo el mundo. Mujer buscando el amor de su vida y hombre buscando una mujer a la talla de lo que le gusta. Usted me puede preguntar en casita, ¿cómo usted me prueba eso a mí? Le voy a dar un detalle por el texto bíblico más controversial que han usado los que han tomado el pastorado como profesión. Un texto bíblico, capítulo que le golpea y que ellos pueden usarlo con aquellas personas que ya están cegados de entendimiento. Pero yo quiero que me lo traigan a mí. Es más, esto es peor todavía. Sin ustedes traérmelo a mí, yo se lo voy a traer a ustedes. Vamos a ver lo que dice. Y vamos a buscar esto en Efesios capítulo 4. Ustedes se van a dar cuenta de algo tremendo aquí en Efesios, en el capítulo 4. Y voy a hablar de los pastores. ¿Cómo? Tú lo vas a ver. A ellos no les va a gustar en absoluto esto. Y tristemente estos mensajes, pues, no solamente se van a ver aquí en República Dominicana, sino que estamos caminando por el mundo. Escuche usted. Lo voy a hacer para entrar directo a ponerle sabor a esto. Para que se den cuenta el cuerpo de Cristo. Aquí tiene que haber sexo obligado. No hay forma si tú no tienes hijos. Escuche usted. Efesios capítulo 4. Algo que golpea todos los concilios, todas las religiones, las bodas por las iglesias. Todo esto constituye un término diabólico. Ahora, escúchelo. En Efesios capítulo 4, versículo 3 dice: solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
cuando solícito en guardar la unidad del espíritu, es algo que ya comenzó mal con los concilios. Y la manera individual en que cada persona le gusta a un hombre o le gusta a una mujer, ya ahí comienza a golpear. Y sigue diciendo, un cuerpo, ese cuerpo tiene un espíritu. Pero vaya usted a pensar si estas divisiones tienen el mismo cuerpo, el mismo espíritu. ¿Piensa usted que lo tendrán? Como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Ese cuerpo que tienen ustedes en esa división, al diablo les encanta, pero no es de Cristo. Aquí está hablando claramente. Si no, yo reto a cualquiera de estos que se llaman ser predicadores. Públicamente yo acepto el reto. A mí me gustan las que tienen congregaciones grandes para ridiculizarlo, si ustedes contienden contra esta palabra. Aquí sigue diciendo, esto tiene tantas cosas importantes, el cuerpo de Cristo, que viene de sexo y deseo de la carne. Dice, un cuerpo, una fe, un bautismo. Pero nosotros fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Escuche bien, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Cualquier predicador que esté viendo esto en este momento dice, oye, ojalá se muera en estos momentos porque nos está desenmascarando. Pero Dios que es bueno, ¿no? Y me llamó para esto, aguanta el chucho. Oye lo que sigue diciendo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y ustedes se van a dar cuenta que todas estas cosas se escribieron anteriormente para la edificación del cuerpo. Se escribieron, y dice aquí, y esto de que subió que, sino también que había descendido primero las partes más bajas de la tierra, para que no haya excusa para nada. Por eso el día de la amistad riñe contra Dios. ¿Y por cómo yo puedo celebrar un día de amistad, gente de que es cristiano, cuando hemos de juzgar al mundo? Te vamos a juzgar a ti, que lo estás celebrando. Bien, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y aquí vienen los textos que ellos agarran, ¿verdad? Porque usaron una profesión por alegoría. Y dice aquí, y él mismo constituyó. Esto, acentuado en la O, ya forma parte de un verbo pasado. Por eso se escribió para esto. Dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí están ellos, míralo ahí. Pero antes lo escribió porque estos que llevaban esa palabra, que estuvieron incluso con el Señor y que llevaban esta palabra, eran maestros también. El mismo Señor le dijo, id y haced discípulos, enseña. Y esto le corresponde a todo hombre que Dios llama. Por el mismo Señor en Juan 10 dijo, yo soy el buen pastor. El asalariado, del cual no son propias las ovejas, ese es el pastor que dice que es pastor y no es pastor nada. Ah, ¿lo está entendiendo? Ay, qué bueno. Entonces, oiga lo que dice aquí. Esto fue así, ¿verdad? Escrito, ¿no? Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si hubieran sido distintos en todas estas vertientes, hubiera dicho, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de los ministerios. El ministerio de la silla, el ministerio del que guarda la silla. Oye, Dios mío,
Hay un fundamento en 1 capítulo 3, del versículo 10, se le dio al apóstol Pablo, perito arquitecto, este fundamento, y nadie puede poner otro. Esto es increíble. Pero no se me desencante. Escuche lo que dice aquí. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo van a formar un cuerpo con esta división? Ahora, escucha otra parte importante. Dice aquí. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Imposible en las religiones. Imposible. Y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imposible los llamados ser cristianos de concilios y de religiones. Para que no seamos niños fluctuantes, eso es lo que son todos los que están en concilio, llevados por doquiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. El mundo, como dicen los del campo, hablando de un sistema, está cundido de eso. Cundido. O sea, para los que me escuchan en otros países, que hay mucho, demasiado. Como la vacuna del COVID. Así son. Entonces, amado, voy a abundar en otros términos de la carne, porque ya aquí vemos que hay un deseo de la carne que forma el cuerpo de Cristo. No estoy de acuerdo con las relaciones que no luchan en este sentido, porque aquí van a haber muchas cosas grandes. Esto no se puede explicar todo en un solo mensaje, no. Vamos a seguir. Entonces, vamos a buscar primero de Timoteo capítulo 5 desde el versículo 3. Las mujeres que dentro de la iglesia se quedan viudas, bueno, para poderla sostener, mantener, tiene que ser mayor de 60 años. Menor de 60 años, van un poco forzadas, si no tiene familia, bueno, pues, dependiendo de ese testimonio, bueno, pues entonces la iglesia ve y pondera las cosas. Las mujeres que se abstienen, voy a hablar directamente, de buscar un hombre en fe, que privan en cosas que están más a la altura de lo que deben de ser, son personas carnales que son contra Dios. Porque la edificación del cuerpo de Cristo no es así. No es así. Vamos a ver esta parte, porque aquí condena cuando el deseo de la carne se sale del lugar, y también incita a las viudas jóvenes a que sí, que verdaderamente que se casen, y eso le va a tocar a un hermano en la fe. Y entonces, ese deseo de la carne es aprobado por Dios. Escuche usted, dice aquí en el 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Tienen que haber características que estén en testimonio. Dice aquí, pero si alguna viuda tiene hijo o nieto,
aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a compensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea, en otras palabras, mi madre quedó viuda, pero yo como hijo la mantengo. Supongamos que la viuda no tiene familia, entonces pues la iglesia pondera una ración para la viuda, va un poquito al aire, para sostenerla, porque no podemos dejarla morir. Ok, dice aquí, más la que en verdad es y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica, oración noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Es que hay mujeres viudas que tal vez en la juventud no vivieron muchas cosas que tal vez quedaron por dentro y entonces después como que se le desata el nudo y es un lío. Y esto ustedes entienden lo que es un lío en estos momentos. Bien. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque es que a Dios lo tenemos que honrar en su palabra, no conforme a rudimentos del mundo. Porque si alguno no provee para lo suyo, mayormente para lo de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por eso el hombre tiene que ser responsable en su familia. Entonces dice aquí, sea puesta en lista sola viuda, no menor de 60 años. Porque hasta que no llegan a los 60 años, el nudo de la calentura se puede desatar. Y hay algunas que lo pueden frenar, pero hay otras que el nudo se le suelta solo. Y usted sabe lo que yo quiero decir. Y es un lío. Bien. Que haya sido esposa de un solo marido. Yo creo que en este tiempo va a ser un poco difícil encontrar viuda. Yo no sé si usted me está entendiendo, ¿no? Dice, que tenga testimonio de buenas obras. Va a ser un poco difícil. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad. Por eso no es muy bueno que la mujer se quede sola y no sé. Oiga, esto es delicado. El tener hijos, el criar hijos en la fe y mantenerse en la fe, esto es fruto para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, si ha lavado los pies de los santos, se ha socorrido a los afligidos, se ha practicado toda buena obra. Esta práctica de lavar los pies no se usa ya, no estamos en la ley. Pero viudas más jóvenes no admitan, o sea, en razón de mantenerla. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Incurriendo así en condenación. Hay un deseo de la carne condenado y hay otro que no. Por haber quebrantado su primera fe. Y también aprendan a ser ociosas andando en casa, y no solamente ociosa, sino también chismosa e entremetida, hablando lo que no debieran. Y eso es un cáncer que, no sé, pero casi en toda la calle, usted vaya a hacer un censo y usted dice, ay, aquí está el cáncer también. Y usted cree que en aquella casa no está ese cáncer, y dice, ah, pues está cundido aquí. Hermano, es mejor no hablar y tocar esa tecla. Yo le estoy diciendo a usted, obviamente, los deseos de la carne, cómo se manifiestan en condenación, cosa que usted nadie se lo ha predicado nunca. Y no esto con términos de jactancia, ¿no? Humildemente. Bien, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Es un peligro estar sola así. Que se casen. Siempre están pensando más de lo que deben. Críen hijos, gobiernen su casa. Esto es la edificación del cuerpo de Cristo. Que no den al adversario ninguna ocasión de maleficencia. ¿Cómo le dan
al adversario manera de hablar cuando están buscando afuera lo que no es del cuerpo de Cristo. Pero ustedes van a ver que si aquí están diciéndole a las viudas, cásense. ¿Y con quién usted cree que se van a casar? ¿Con un funcionario del gobierno? ¿Con un muchacho de buena familia? Pero hágame el favor, le está diciendo, escuche bien, que se case con un hombre de la fe y no con cualquier hombre de la fe, porque usted se va a dar cuenta que esto que dice, no le ponga a bozar al buey que trilla, es el hombre que trabaja. Está poniendo un término parabólico del buey, pero entonces se van a elegir el vago. Edifica el vago el cuerpo de Cristo. Edifica el hombre que no trabaja en la obra, que tiene esta palabra como una ciencia ficción, que solo la escucha, pero que no es hacedor de la obediencia. Este no edifica el cuerpo de Cristo, este lo condena. Aquí dice, mira, entonces no le ponga a bozar al buey que trilla, este edifica el cuerpo de Cristo. Quizás no te guste ahora, pero después sí. Porque hay gente que tiene su encanto por dentro. Discúlpeme que estoy en las redes sociales, que va a todas partes, televisión y en todas partes, y entonces esto, usted entiende lo que yo quiero decir, ¿no? Bien. Bien, vamos a ver hasta dónde podemos extendernos para que verdaderamente en el versículo 15 ya finalmente dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Esto es muy importante por la descendencia. ¿Qué significa esto? El cuerpo de Cristo. Por eso que en la Biblia nos habla, no os unáis en yugo desiguales. Hay otro mensaje después de este, de chupadita de dedo, para los que son ejercitados en la fe, obviamente. Bien, entonces aquí, nos vamos ahora a Romanos, al capítulo 8. Y esto usted lo entiende ahora explicado, ¿no? De lo contrario, ¿cómo usted va a entender esto, no? Dice aquí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ha tenido muchísimos sexos el individuo, Señor. Pero esta es la edificación de mi cuerpo. Está en la fe. Que tenga más hijos que Abraham. Entonces, cuando dos personas tienen sexo en la fe, lo que tienen que hacerlo en el orden de Dios. Usted no puede estar teniendo sexo en la fe si la mujer no ha sido adúltera o fornicaria. Usted debe seguir con ella. Pero si tiene esa característica, usted la puede rechazar. Bien, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y el cristiano, no lo vaya usted a tomar como una perversidad, ni un libertinaje. Es el que más disfruta el sexo. Porque no tiene las cosas que se da el de afuera. El de afuera bebe ron, se va por una discoteca, baila como un loco, se va por una gallera y hace mil cosas
que el que está en la fe, ninguna de esas cosas la hace. Quiere más a su mujer, es más cariñoso con su mujer, más considerado con su mujer. Porque el que tiene ese libertinaje no aprecia lo que tiene. Es decir que una mujer sabia dice, no, pues yo voy a buscar mujer, ay, es que yo me caso. Aparte de eso, salvación, dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, del Espíritu de vida. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tanto la ley como la manifestación de la carne es producto de lo que no agrada a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y tú podrás darte cuenta cómo piensa la gente, obviamente, ¿no? El que está en Cristo Jesús sabe la responsabilidad que tiene. Y yo le hago un llamado al nuevo pacto de Jesucristo y a usted que esté escuchando, no sé en qué país, en qué lugar. Aquí se está edificando el cuerpo de Cristo. No podemos buscar lo que no es de Cristo. Entonces, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Tú podrás darte el placer, pero te muere eternamente, en un castigo eterno. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero esto es increíble. Tú tienes mayor satisfacción sexual. En concilio no, viejo. No. Bien, por cuanto los designios a la carne son enemistad contra Dios. Entonces, ¿cómo tú puedes celebrar de que el día de Valentín? El día de la amistad. Y le han enseñado los concilios eso. Le han enseñado eso. Oye, pero ¿hasta dónde una persona puede ser contumaz? Seguir con estos criterios, engañándose a sí mismo, dándose cuenta que la palabra de Dios te lo declara, te lo dice, y tú sigues en esas funciones. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cómo tú lo vas a juzgar? Entonces, tú toleras a una serie de gente que son contra Dios. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. ¿Qué tú piensas? ¿Te dará Dios un aplauso o te condenará a ti también? Eso es bueno saberlo. Bien. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo lo tolera, Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Y ustedes qué piensan que Él es carne? Pero es algo que la mente humana no lo percibe. Porque piensan que una persona que tiene el Espíritu de Cristo es un palomo, es que cristiano. No me hable de eso. Esa gente disfrutamos más. Solo que hay una Biblia, Reina Valera 1960, que me dice a mí, mira, ama a tu mujer
como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella. Eso no significa que yo no puedo tener sexo, que no puedo salir a una playa con ella, que mis ojos están para ella y lo de ella para mí. Disfrutamos más. Un hombre es feliz con una sola mujer, si le podemos llamar felicidad. Cuando un hombre tiene más de una relación, o anda buscando más de una relación, lo que tiene es un tormento en su vida, problemas. Por eso se cree hombre. Y las mujeres, esto está perdido. Esto está perdido. Las mujeres ahora tienen unos celulares con clave. Todo el mundo tiene celulares con clave. Y vaya usted a saber en ese chateo lo que hay, tanto del hombre como de la mujer. Es desastroso. Ese es un deseo de la carne de condenación. Entonces, ese tipo de cosas no está en Cristo Jesús. Por eso no nos quita ser más hombre, al contrario, nos hace ser más hombre, definidamente como persona en Cristo Jesús. Bien, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Esto no significa de que la mujer vive con un muerto. No, más vivo que los de afuera. Ahora, en cuanto a ese mundo, muerto. Muerto. Solamente tiene mirada para Dios, su familia y sus hijos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivir conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estas cosas no le enseñan los concilios. No la enseñan. Y cada quien vive una vida a su manera. Bien, pienso que tal vez me da el tiempo. Vamos a ver. En Romanos capítulo 9. Aquí hay tantas cosas para enseñar. Solo que el tiempo hay que respetarlo, ¿no? Romanos capítulo 9, versículo 3. El apóstol Pablo, simulando la ley en la carne, lo mismo que tantas personas que viven en la carne, en satisfacción carnales, pensando que se van a salvar. Yo obviamente predico estas cosas y me limpio públicamente de todo esto. Aquí dice el apóstol Pablo en Romanos 9, versículo 3, dice, porque deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y estos eran familia. Pero la carne a la cual se refiere Dios es lo que es contra el espíritu. Y estos eran familia genéticamente, biológicamente, pero entonces, según el espíritu, no.
Dice que son israelitos, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y es tremendo lo que narra aquí. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, no fue que nació, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Ahí tenemos un mensaje en el Facebook, lo que nadie ha enseñado sobre el Hijo. Que si usted, ¿verdad?, lo oye, lo disfruta, ¿no? Entonces, el cual es Dios sobre todas las cosas. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es increíble. Yo soy judío, no importa. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué tiene que ver estas diferencias que porque sea de Israel, no eres israelita? Por ser de Abraham, no eres descendiente, sino en Isaac. Por este detalle que tú vas a saber, que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con el concilio, que tiene que ver con el hombre que a la mujer le gusta, que tiene que ver con la mujer que al hombre le gusta. Estos no son hijos, estos no edifican el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso es que lo dice. Escucha. Dice aquí, esto es, lo que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es bueno saber cuáles son los hijos contados por la descendencia. Veremos si ustedes se encuentran ahí, concilios, religiones, y a usted, dama, que le gusta X varón, y a usted que le gusta X mujer. Porque la palabra de la promesa es esta: por un tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Sara, que era estéril. Y no solo esto, sino también Rebeca concibió de uno, Isaac, nuestro padre, que nadie habla de eso en ningún concilio. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que Dios llama. Aquí está simulando dos pactos. Entonces en Isaac viene la salvación para todas las naciones. Entonces sigue diciendo aquí, se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces lo que se escribió ahora viene a completar, no a instituirlo como una doctrina. Porque ahora nosotros lo que decimos es lo siguiente: los antepasados se escribieron muchas cosas para su edificación y Dios lo mató por violentar su palabra. Ahora, en la oportunidad que se nos da, tenemos que hacer las cosas diferentes. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Llamó a este pueblo rebelde y contradictor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pues la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que en mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amado, Dios le dio al hombre libre albedrío. Estos gobernantes han puesto por deseo de carne mujer a dirigir, siendo el hombre la cabeza. Muchos hombres por sexo han declinado de Dios para vivir con una mujer que solamente piensa en los deseos de la carne y establece las cosas que ella dice.
Y entonces lo grave de esto es que ponen a Dios por delante diciendo que ellas nada más creen en Dios, pero entonces no le creen a su palabra. El mundo está lleno de yugos desiguales. El mundo está lleno de hombres cobardes, sexuales, que no han sabido entender, mujer también, que en Cristo Jesús se disfruta más y en vida eterna. ¿Cómo podemos nosotros hacer el cuerpo de Cristo si verdaderamente buscamos lo que es contra Dios? De ninguna manera vamos a poder ser el cuerpo de Cristo. Amado, en el Facebook, el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Dele a seguir. Usted me puede escribir cualquier pregunta, le podemos mandar mensajes para enseñarlo. En el YouTube, Luis Pérez Durán. Estamos a su entera disposición. Aquí no hay que pagar un 10%. Nosotros trabajamos por la razón que Cristo murió por mí, por salvación. Será hasta mañana, si mi Señor Dios Jesucristo, en su misericordia, me lo permite. Amén.